Buenas tardes, doctora Margarita Trujillo Vélez. Reciba un cordial saludo y admiración de mi parte. Soy el alumno Adolfo Díaz Másmela. Actualmente soy mayor del glorioso Ejército Nacional y con mucha humildad y orgullo estoy próximo para el ascenso a teniente coronel. Soy profesional en ciencias militares y magíster en seguridad y defensas nacionales, con un gran entusiasmo y respeto por su materia de pasantía. Me parece que es una materia fundamental dentro de la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, materia de gran importancia para los futuros profesionales de las relaciones internacionales, donde le agradezco todo su acompañamiento y aprendizaje transmitido, el cual me ayudará a enfrentar los nuevos retos y desafíos en el entorno cambiante de las relaciones internacionales en las que nos movemos actualmente. Dentro de la segunda fase del estudio de caso con referencia al tema afectación al sistema internacional por los efectos de la pandemia, nueva normalidad, esta investigación pretende analizar el concepto de nueva normalidad en el sistema internacional, posicionándose ante la crisis por la pandemia del coronavirus del año 2020. Sin embargo, este término no es nada nuevo. Para la crisis financiera presentada en los años 2007 y 2008, tomó fuerza gracias a un artículo en el Bloomberg News, Economía Post-Subprime, que significa un crecimiento insatisfactorio como nueva normalidad en los Estados Unidos. Autores como Miller y Benjamin, quienes explican los cambios que un evento puede afectar seriamente en una sociedad de manera profunda, pensando que jamás volverá a ser igual que antes. Sin duda, este nuevo acontecimiento histórico del COVID nos ha cambiado la vida. Y no solo la vida familiar. Por ejemplo, en mi caso personal, mi padre murió de COVID el 16 de agosto del presente año y mi vida pues no ha sido igual. Así también en todos los aspectos como económicos, sociales, políticos y jurídicos, y más aún en los escenarios internacionales, donde parece ser que nos enfrentamos a nuevos retos y desafíos en entornos que no van a ser los mismos. Se requiere un nuevo pensamiento para adaptarse a la nueva vida normal posterior al COVID. La pandemia del COVID-19 pues ha cambiado y seguirá cambiando el mundo y la forma en que trabajamos, la forma como descansamos, la forma como jugamos. Así que volver a la forma en que lo hacíamos antes pues no es normal, y tampoco es una opción. El desafío es aprender a vivir con el COVID y creo que la oportunidad es ahora para comenzar el proceso de pensar en una nueva normalidad. Cuando hablamos de nueva normalidad o vida post-COVID-19, me parece importante citar a Ian Davis, quien es socio del gerente Matt Kinsey, en un artículo del News Normal, donde hace 11 años resume que para algunas organizaciones la supervivencia a corto plazo es el único tema de la agenda. También hablaban sobre posicionarse una vez que la crisis haya pasado y que las cosas vuelvan a la normalidad. Sin embargo, pues la pregunta que nos genera es ¿cómo será la normalidad? ¿Cómo será la normalidad? Y pues nadie puede saberlo, pero lo que sí sabemos es que encontraremos después de esta crisis nuevos escenarios y que no se parecerá a lo normal de los últimos años. Como lo repetí anteriormente, pues este artículo fue escrito hace 11 años durante la crisis financiera global, pero podría haberse escrito fácilmente sobre la pandemia actual que estamos viviendo. Hemos enfrentado muchos desafíos como raza humana y los hemos superado. Sin embargo, el otro lado de cada uno de estos desafíos se ha visto muy diferente. Este desafío pandémico se puede superar, pero debemos enfrentar el hecho de que esto cambiará drásticamente la forma en que trabajamos, descansamos y vivimos. El diagnóstico que les quiero traer acerca de este estudio de caso es que en el sistema internacional la nueva normalidad se viene afectando por el paso implacable de la pandemia, denominada pues nuevo coronavirus, que viene afectando a todo el planeta. La cuarentena rígida y dolorosa ha tenido pues efectos en los mercados internacionales y en las economías, teniendo que parar prácticamente todo el aparato productivo. Esto implica duros cambios al interior del sistema que pueden afectar las relaciones internacionales, tal cual como lo mencionaba Hans Mortengau. Esto implica duros cambios al interior del sistema que pueden afectar las relaciones internacionales,
Tal cual como lo mencionaba Hans Morgenthau, las relaciones internacionales son algo que no debe darse por sentido, sino más bien algo que debe entenderse y modificarse, y más concretamente modificarse más allá de los límites actuales de su estructura política y organización. Y es aquí, de hecho, donde radica pues la máxima justificación teórica y práctica de nuestro interés por una teoría de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son cambiantes y pues lógicamente se transforman dependiendo del entorno en que vivimos, como actualmente el coronavirus. Vamos a hacer un análisis de los elementos sociales y pues dentro de los varios que existen vamos a hablar sobre los de índole social, los cuales pues la pandemia y el COVID pues han venido afectando, como es primero que todo el distanciamiento social, donde se afecta ostensiblemente pues la libertad de movimiento de las personas, y esto influye en todos los aspectos como el turismo, la economía, bueno, etcétera. Cada gobierno decreta a través de sus herramientas diferentes emergencias con el fin de evitar que el país colapse ante el cierre absolutamente de todo, ¿no? Pero en ese orden de ideas pues surgen muchas preguntas que se resumen en salvar la economía o la vida de las personas. Esta encrucijada pues fue planteada por muchos gobiernos y economistas y reproducida en medios de comunicación, inclusive en varios artículos de diversa índole. Ante esto podríamos preguntarnos, ¿es posible pensar y desarrollar una economía para la vida? Podemos entender de que el aislamiento pues surge como un concepto que se empezó a acuñar desde hace 2 décadas. Se trata del teletrabajo, que es otra de las variables importantes para análisis, siendo el teletrabajo una modalidad laboral que se realiza a distancia y se está aplicando en todo el mundo. Dentro del análisis de los elementos políticos, la política se ha visto afectada por el creciente desarrollo de la pandemia, ¿no? En Colombia, pues el presidente Iván Duque, desde el mismo comienzo de la misma, ha implementado una serie de decretos que pretenden minimizar el impacto en todos los escenarios posibles. Debido a esto y al aumento del pico de la pandemia, pues en algunas ciudades del país y del mundo, varios países europeos han decidido en volver a tomar acciones contundentes para evitar un segundo rebrote. El mundo vive expectante las nuevas decisiones y cambios por la nueva presidencia de los Estados Unidos, donde en el sistema internacional pues hará que gire el mundo drásticamente. Vemos que el coronavirus pues nos obliga a generar unos espacios cambiantes, y quiero concluir donde el diagnóstico que podemos ver es evidente de que el nuevo coronavirus pues cambió el devenir de la humanidad. El hombre contemporáneo ha colocado al hombre en la luna, ha desarrollado e implementado tecnología de alto nivel, pero infortunadamente pues la investigación y el estudio de enfermedades no es muy apoyado en ciertas naciones. A la fecha que aún no tenemos la vacuna, se habla todavía de que está por aprobar, pero pues actualmente no tenemos la solución a este problema. Hoy el mundo se debate entre un nuevo rebrote de la enfermedad que dejará miles de víctimas mortales. Asimismo, el mapa del sistema internacional cambia a medida que se conocen cifras y datos de contagio. Países que sufren el embate de la pandemia con economías fracturadas y difíciles de recuperar. El compromiso se observa con la disputa por las principales potencias en desarrollar una vacuna efectiva. Esto dará pues un estatus para aquella que encuentre ese anhelado momento de suministrar a todo el mundo la solución a este problema. Aquí doy por terminada pues mi pequeña exposición, donde simplemente no cabe resaltar autores como Al Rodin, donde hablan sobre el futuro de las relaciones internacionales, sobre una teoría del realismo simbiótico. También me parece importante citar a Fisher J., donde habla sobre la política de la pandemia, y también a Bolmaro, que nos habla sobre las dimensiones sociales, políticas y económicas de la pandemia. Muchas gracias por su atención, y muchas gracias.